La historia humana suele contarse como una sucesión de grandes ideas, mentes brillantes y planes cuidadosamente ejecutados. Nos gusta pensar que el progreso nace de la claridad, del control y de la intención. Sin embargo, cuando observamos con atención el origen real de muchos de los inventos que definen nuestra vida cotidiana, aparece un patrón muy distinto. Un patrón marcado por el error, el descuido, la frustración y la sorpresa. Una y otra vez, el avance no surge cuando todo sale bien, sino cuando algo sale mal y alguien decide prestar atención. Durante siglos, la humanidad vivió bajo la amenaza constante de enemigos invisibles. Las infecciones mataban a millones de personas cada año. Una herida pequeña podía convertirse en una sentencia de muerte. Operarse era arriesgado, dar a luz era peligroso, y enfermedades hoy consideradas leves podían acabar con familias enteras. En ese contexto frágil, trabajaba Alexander Fleming, un bacteriólogo en Londres que no pretendía salvar al mundo. Fleming no era especialmente ordenado, y su laboratorio lo reflejaba. En 1928, al regresar de vacaciones, encontró que una de sus placas de cultivo estaba contaminada con moho. Para la mayoría de los científicos, eso significaba un experimento fallido. Pero Fleming observó algo inesperado. Alrededor del moho, las bacterias habían desaparecido. Aquella contaminación, fruto del descuido, condujo al descubrimiento de la penicilina. Los antibióticos transformaron la medicina, cambiaron la guerra, aumentaron la esperanza de vida y redefinieron la relación del ser humano con la enfermedad. Todo comenzó con una placa olvidada. No todos los accidentes ocurrieron en silencio. Algunos sucedieron en medio de la urgencia y la presión. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros trabajaban contrarreloj para mejorar los sistemas de radar. Percy Spencer, uno de ellos, estaba concentrado en detectar aviones enemigos, no en cocinar alimentos. Un día, cerca de un magnetrón activo, notó que la chocolatina de su bolsillo se había derretido. No había fuego ni fuente de calor visible. En lugar de ignorarlo, Spencer decidió investigar. Probó con granos de maíz, que explotaron en palomitas. Probó con huevos, que estallaron violentamente. Aquel comportamiento extraño reveló que las microondas podían calentar alimentos desde dentro, excitando las moléculas de agua. De una anomalía militar nació el horno microondas, un aparato que transformó la forma de comer, de trabajar y de organizar el tiempo en millones de hogares. Otros errores fueron más discretos, pero no menos influyentes. En la empresa 3M, el químico Spencer Silver intentaba crear un adhesivo extremadamente fuerte. Fracasó. El pegamento que obtuvo era débil, reutilizable y aparentemente inútil. Durante años no tuvo aplicación. Muchos inventos mueren ahí. Este no. Tiempo después, Art Fry se frustraba porque los marcadores se le caían de un libro. Recordó aquel pegamento olvidado y lo aplicó a pequeños papeles. Así nacieron los Post-it, un producto omnipresente que existe porque alguien decidió no descartar un fracaso. Mucho antes, en un laboratorio oscuro de Alemania, Wilhelm Conrad Röntgen observó una pantalla fluorescente brillar sin explicación. Había descubierto una radiación invisible capaz de atravesar tejidos humanos y revelar huesos. La llamó rayos X porque no entendía su naturaleza. Por primera vez, los médicos podían ver dentro del cuerpo sin abrirlo. La medicina cruzó un límite irreversible gracias a una luz que no debería haber aparecido. La obsesión también ha sido una aliada del accidente. Charles Goodyear dedicó su vida a intentar estabilizar el caucho, un material que se derretía con el calor y se agrietaba con el frío. Su empeño lo arruinó económica y personalmente. Un día, por descuido, dejó caer una mezcla de caucho y azufre sobre una estufa caliente. En lugar de destruirse, el material se volvió elástico y resistente. El caucho vulcanizado hizo posible el transporte moderno, la industria y gran parte de la infraestructura actual. Nació de la insistencia y del error. A veces, el origen no es la curiosidad, sino la emoción. En un restaurante de Nueva York, el chef George Crumb se cansó de un cliente que se quejaba de que las patatas eran demasiado gruesas. Molesto, las cortó finísimas, las frió hasta que quedaron crujientes y las saló en exceso. El cliente quedó encantado. Así nacieron las patatas fritas, un fenómeno global creado por orgullo y enfado. En Francia,
Eduard Benedictus dejó caer un frasco de vidrio y esperó que se hiciera añicos. No ocurrió. El vidrio se agrietó, pero permaneció unido por una fina capa plástica en su interior. Ese accidente llevó al desarrollo del vidrio de seguridad, hoy esencial en coches y edificios. En otro laboratorio, Roy Plunkett abrió una bombona que parecía vacía. En lugar de gas, apareció un polvo blanco resbaladizo. Ese error químico dio lugar al teflón, presente en sartenes, dispositivos médicos y tecnología espacial. Un componente mal elegido cambió millones de vidas cuando Wilson Greatbatch seleccionó una resistencia incorrecta al montar un circuito. En lugar de registrar latidos, el dispositivo emitía un pulso constante, similar al ritmo del corazón humano. Así nació el marcapasos. Superglue fue descartado por ser demasiado pegajoso. Silly Putty falló como caucho sintético. La sacarina se descubrió porque un químico olvidó lavarse las manos y notó un sabor dulce. Coca-Cola surgió cuando un jarabe medicinal se mezcló por error con agua carbonatada. Los copos de maíz aparecieron cuando una masa se dejó reposar demasiado. Las cerillas nacieron cuando productos químicos se encendieron al ser raspados accidentalmente. Fuera de los laboratorios, los accidentes siguieron moldeando el mundo. Un paseo con un perro llevó a la invención del velcro al observar cómo los cardos se adherían a la ropa. Un limpiador de papel pintado se convirtió en Play-Doh cuando los niños comenzaron a jugar con él. El óxido nitroso pasó de entretenimiento a anestesia cuando se observó que bloqueaba el dolor. El plástico emergió como subproducto inesperado de reacciones químicas. La dinamita se volvió estable cuando la nitroglicerina fue absorbida accidentalmente por un material poroso. En una feria abarrotada, los vendedores de helados se quedaron sin platos y enrollaron gofres para servirlos. Así nacieron los conos. El champán comenzó como un vino defectuoso con burbujas indeseadas. El acero inoxidable se descubrió porque una aleación olvidada no se oxidó. El chicle fracasó como sustituto industrial del caucho, pero triunfó como hábito social. El café entró en la cultura humana cuando alguien observó el efecto energético de unas bayas en animales y decidió investigar. En todas estas historias se repite una misma verdad. El error por sí solo no cambia nada. Lo que importa es la reacción ante él. La atención, la curiosidad y la disposición a observar transforman el fallo en avance. El mundo moderno no fue diseñado de forma perfecta, fue descubierto de forma imperfecta. Los errores no son lo opuesto al progreso, muy a menudo son su puerta de entrada. El próximo invento que cambie la historia puede que ya exista, oculto dentro de un accidente, esperando que alguien se detenga, mire con atención y se pregunte por qué. El megalitismo es una de las manifestaciones más poderosas y duraderas de la creatividad humana prehistórica. Se refiere a la construcción de monumentos realizados con enormes bloques de piedra, a menudo de varias toneladas de peso, colocados y organizados sin el uso de herramientas metálicas, maquinaria o tecnologías de ingeniería avanzada. Estas estructuras aparecen en extensas regiones del planeta y tienen miles de años de antigüedad, lo que demuestra que las sociedades humanas tempranas poseían una capacidad organizativa, técnica y simbólica mucho mayor de lo que durante siglos se creyó. El término megalito proviene del griego megas, grande, y litos, piedra. El megalitismo no representa una única cultura, religión o civilización, sino un fenómeno arquitectónico global que surgió de manera independiente en distintos lugares del mundo. Comunidades separadas por grandes distancias geográficas desarrollaron tradiciones constructivas sorprendentemente similares, lo que sugiere respuestas humanas compartidas ante el entorno, la espiritualidad y la organización social. Los orígenes del megalitismo se sitúan generalmente en el período neolítico, cuando las sociedades humanas abandonaron progresivamente el nomadismo y adoptaron una vida agrícola sedentaria. Este cambio transformó radicalmente la forma de vivir. La agricultura permitió la acumulación de excedentes, el crecimiento de las poblaciones y la aparición de estructuras sociales más complejas capaces de planificar proyectos colectivos a largo plazo. La dependencia de los ciclos agrícolas hizo que la observación de la naturaleza se volviera esencial. El movimiento del sol,
las fases de la luna y el paso de las estaciones influyeron directamente en la supervivencia de estas comunidades. En este contexto, los monumentos megalíticos pudieron funcionar como herramientas simbólicas y prácticas para medir el tiempo y organizar la vida social y ritual. Una de las características más notables de los monumentos megalíticos es su permanencia. A diferencia de materiales perecederos como la madera o la tierra, la piedra resiste el paso del tiempo. Al elegir este material, los constructores prehistóricos tomaron una decisión consciente: crear obras destinadas a perdurar más allá de la vida individual, convirtiéndose en depósitos de memoria colectiva y presencia ancestral. La arquitectura megalítica adopta múltiples formas. Los menhires son grandes piedras colocadas verticalmente, a veces de manera aislada, y otras formando largas alineaciones. Los dólmenes están compuestos por piedras verticales que sostienen una losa horizontal y suelen asociarse con enterramientos colectivos. Los túmulos, corredores funerarios, círculos de piedra y plataformas escalonadas representan diseños cada vez más complejos que requieren planificación espacial y coordinación comunitaria. Los círculos de piedra constituyen una de las expresiones más emblemáticas del megalitismo. Su geometría circular no es casual. El círculo simboliza continuidad, equilibrio y orden cósmico. Muchos de estos monumentos presentan alineaciones precisas con solsticios, equinoccios o eventos lunares, lo que indica un conocimiento astronómico basado en la observación sistemática del cielo. La astronomía desempeñó un papel central en muchas sociedades megalíticas. La capacidad de anticipar los cambios estacionales permitía coordinar la siembra, la cosecha y las ceremonias rituales. Al plasmar estos conocimientos en estructuras de piedra, las comunidades transformaron los movimientos celestes en referencias permanentes inscritas en el paisaje. Las prácticas funerarias están profundamente ligadas al megalitismo. Numerosos dólmenes y tumbas de corredor contienen restos humanos acompañados de ofrendas, cerámica, herramientas y objetos simbólicos. Estos hallazgos sugieren una concepción colectiva de la muerte, donde los individuos formaban parte de un linaje continuo que trascendía el tiempo. La relación entre los vivos y los muertos era un elemento central en las creencias megalíticas. Los ancestros no eran considerados ausentes, sino presentes y activos dentro de la comunidad. Las piedras pudieron haber sido vistas como receptáculos de memoria espiritual, protección y autoridad ancestral. Más allá de su función ritual y funeraria, los monumentos megalíticos transformaron el paisaje social y político. Su tamaño y visibilidad convertían espacios naturales en territorios culturalmente definidos. Levantar un monumento de piedra implicaba afirmar identidad, cohesión social y control del entorno frente a otros grupos. La construcción de estas estructuras exigió una logística extraordinaria. Las piedras eran extraídas de canteras mediante herramientas simples, cuñas de madera y técnicas como el uso del fuego para fracturar la roca. El transporte de bloques de varias toneladas requería el esfuerzo coordinado de numerosas personas utilizando trineos, rodillos, cuerdas y caminos preparados. El levantamiento de las piedras implicaba conocimientos empíricos de ingeniería. Rampas de tierra, sistemas de palancas, contrapesos y métodos de inclinación gradual permitían colocar los bloques en posición vertical con notable precisión. Estas técnicas demuestran una comprensión práctica de la física basada en la experiencia acumulada. La arqueología experimental ha demostrado repetidamente que estas hazañas eran posibles sin tecnología moderna. Experimentos contemporáneos han replicado con éxito el movimiento y la erección de grandes piedras utilizando únicamente métodos prehistóricos, confirmando la viabilidad del megalitismo sin recurrir a explicaciones extraordinarias. Con el paso de los siglos, el conocimiento original sobre el significado de estos monumentos se perdió. Las sociedades posteriores se encontraron con estas construcciones sin comprender su función, lo que dio lugar a leyendas, mitos y relatos fantásticos. En la Europa medieval, muchos megalitos fueron atribuidos a gigantes, dioses antiguos o seres sobrenaturales. Las leyendas hablaban de gigantes que transportaban piedras con facilidad sobre montañas y ríos, o de entidades mágicas que levantaban monumentos durante la noche. Estos relatos reflejan el asombro que provocaban las construcciones y la necesidad humana de explicar lo incomprensible a través del mito. En la tradición celta,
Los círculos de piedra se asociaban frecuentemente con el otro mundo, un plano espiritual habitado por ancestros y entidades sobrenaturales. Determinados momentos del año, especialmente los solsticios y festividades estacionales, eran considerados propicios para el contacto entre mundos. En diferentes culturas, los monumentos megalíticos se integraron en relatos de origen y mitologías fundacionales. Se les vinculó con héroes primigenios, antepasados míticos o figuras civilizadoras que habrían transmitido conocimientos esenciales a la humanidad. El componente espiritual del megalitismo es fundamental para su interpretación. El enorme esfuerzo colectivo invertido en estas construcciones sugiere la existencia de creencias profundas capaces de movilizar comunidades enteras durante generaciones. Estos monumentos no eran simples obras utilitarias, sino expresiones materiales de una cosmovisión. Una teoría científica ampliamente aceptada sostiene que muchos monumentos megalíticos funcionaban como observatorios astronómicos o calendarios rituales. Las alineaciones con el Sol y la Luna permitían regular actividades agrícolas y ceremoniales con gran precisión. Otra teoría resalta el papel social del megalitismo. La construcción colectiva reforzaba la cooperación, la jerarquía y la identidad compartida. Participar en el levantamiento de un monumento podía constituir en sí mismo un acto ritual y socializador. Algunos investigadores han explorado los efectos sensoriales y psicológicos de los espacios megalíticos. La acústica, la iluminación limitada y la monumentalidad del entorno pudieron inducir estados alterados de conciencia durante rituales, intensificando la experiencia espiritual. Las teorías que proponen civilizaciones perdidas o influencias externas carecen de respaldo arqueológico sólido. Aunque populares en la cultura contemporánea, no se ajustan a la evidencia científica disponible. La arqueología moderna interpreta el megalitismo como el resultado de un proceso gradual de innovación cultural, transmisión de conocimientos y adaptación al entorno. Las técnicas y significados evolucionaron con el tiempo, transmitidos de generación en generación. En muchas regiones, las tradiciones megalíticas se mantuvieron vivas durante siglos. Los monumentos fueron ampliados, modificados y reutilizados, lo que demuestra que estos espacios no eran estructuras estáticas, sino lugares dinámicos integrados en la memoria colectiva. En definitiva, el megalitismo refleja el deseo humano de conectar la tierra y el cielo, la vida y la muerte, el pasado y el presente mediante la piedra eterna. Estos monumentos siguen siendo testigos silenciosos de la cooperación, la fe y la imaginación de nuestros antepasados. Errores históricos que nunca deberían haber pasado. La historia suele presentarse como una cadena lógica de acontecimientos, donde cada resultado parece inevitable una vez que ya ha ocurrido. Sin embargo, cuando se observa con atención, muchos de los momentos que definieron el mundo moderno no fueron el resultado de planes brillantes ni de un destino inevitable. Fueron el resultado de errores, malos cálculos, falta de comunicación, orgullo humano, miedo y, en demasiadas ocasiones, una negativa absoluta a escuchar advertencias claras. Estas no son historias de villanos caricaturescos ni de mentes perversas planeando el desastre. Son historias de personas comunes, con enorme poder, tomando decisiones bajo presión, convencidas de que actuaban correctamente y equivocándose de forma catastrófica. Lo más inquietante de estos errores es que muchos de ellos podían haberse evitado. En el verano de 1914, Europa se encontraba en un equilibrio extremadamente frágil. Las grandes potencias estaban tensas, armadas hasta los dientes y unidas por alianzas complejas, pero la guerra no era inevitable. La diplomacia aún funcionaba, aunque con dificultad. Lo que ocurrió después no fue una caída planificada hacia el caos, sino un colapso rápido provocado por errores humanos. La visita del archiduque Francisco Fernando a Sarajevo ya era polémica. Como heredero del Imperio austrohúngaro, su presencia en una región políticamente inestable implicaba riesgos evidentes. La planificación de seguridad fue deficiente desde el inicio. Las rutas del desfile se publicaron con antelación. Las amenazas eran conocidas, pero se minimizaron. El atentado no tuvo éxito en su primer intento. Un atacante perdió la oportunidad. Otro lanzó una bomba que falló. En ese momento la situación podría haberse contenido.
Sin embargo, se tomó una decisión fatal: continuar con la visita. Entonces ocurrió un error simple, casi absurdo. El conductor tomó un giro equivocado. Ese error colocó el vehículo directamente frente a Gavrilo Princip, quien ya había abandonado la idea de actuar. 2 disparos acabaron con 2 vidas, pero la verdadera tragedia comenzó después. Los líderes políticos respondieron con ultimátums en lugar de prudencia. Las movilizaciones militares se interpretaron como actos de guerra. Cada país asumió que el otro retrocedería. Ninguno lo hizo. En pocas semanas comenzó la Primera Guerra Mundial. 4 años de matanza industrializada, el colapso de imperios y más de 16 millones de muertos tuvieron su origen en una cadena de errores evitables, amplificados por el orgullo y el miedo. En 1812, Napoleón Bonaparte era el hombre más poderoso de Europa. Sus victorias militares eran estudiadas y temidas. Sus enemigos habían sido derrotados una y otra vez. El éxito lo convenció de que era invencible. Esa creencia fue su perdición. La decisión de invadir Rusia no era completamente irracional. Rusia había incumplido acuerdos y representaba una amenaza estratégica. Pero Napoleón cometió una serie de suposiciones fatales. Creyó que la campaña sería corta. Creyó que Rusia negociaría tras una gran batalla. Creyó que su sistema logístico sería suficiente. Todas esas suposiciones eran incorrectas. El ejército ruso se retiró en lugar de enfrentarlo directamente, destruyendo suministros a su paso. Las tropas francesas avanzaron cada vez más profundo en territorio hostil, con líneas de abastecimiento imposibles de mantener. La comida escaseó. Los caballos murieron. La disciplina se desintegró. Cuando llegó el invierno, no solo ralentizó al ejército, lo destruyó. De los más de 600.000 soldados que entraron en Rusia, solo una pequeña fracción regresó. Esa campaña acabó con el mito de la invencibilidad de Napoleón y dio valor a sus enemigos. Fue el inicio de su caída definitiva. El error no fue falta de valentía ni de capacidad militar. Fue una confianza absoluta en sí mismo. En 1912, el RMS Titanic representaba la cima de la ingeniería moderna. Era más grande, más rápido y más lujoso que cualquier barco anterior. Pero sobre todo, se creía que era prácticamente insumergible. Esa creencia condicionó cada decisión importante. El barco llevaba botes salvavidas solo para una parte de los pasajeros. Las advertencias sobre icebergs se ignoraron o minimizaron. Se mantuvo la velocidad en aguas peligrosas. La confianza sustituyó a la precaución. Cuando el iceberg impactó, el daño no se comprendió de inmediato. La evacuación se retrasó. A los pasajeros se les tranquilizó en lugar de actuar con urgencia. Más de 1.500 personas murieron esa noche. El Titanic no fracasó por falta de tecnología, sino por un exceso de orgullo humano. La tragedia cambió para siempre las normas de seguridad marítima, pero solo después de demostrar que la confianza sin límites puede ser mortal. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el mundo anhelaba la paz. Lo que obtuvo fue una paz frágil y engañosa. El Tratado de Versalles fue diseñado para castigar a Alemania y evitar futuros conflictos. En la práctica, logró lo contrario. Alemania perdió territorio, poder militar y estabilidad económica. Las reparaciones destruyeron su economía. El tratado humilló públicamente al país y asignó culpas sin ofrecer reconciliación. En lugar de estabilidad, sembró resentimiento, rabia y desesperación. En ese contexto surgieron ideologías extremistas. Entre quienes supieron aprovechar ese caos estuvo Adolf Hitler. 2 décadas después, Europa volvió a arder con la Segunda Guerra Mundial. El error no fue terminar la guerra con dureza, fue no comprender que la paz duradera no se construye sobre la humillación. En 1961, Estados Unidos aprobó una operación encubierta para derrocar a Fidel Castro. La operación pasó a la historia como la invasión de Bahía de Cochinos. El plan se basaba en suposiciones profundamente erróneas. La inteligencia exageró el apoyo popular contra Castro. Se creyó que un pequeño grupo armado provocaría una rebelión masiva. Se pensó que el secreto compensaría la falta de preparación. Nada de eso ocurrió. La invasión fracasó casi de inmediato. Los atacantes fueron capturados o asesinados. El resultado fue una humillación internacional. Peor aún, el fracaso empujó a Cuba hacia la Unión Soviética
y contribuyó directamente a la crisis de los misiles, uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Fue un error nacido del exceso de confianza y de la negativa a cuestionar supuestos optimistas. En 1986, una prueba de seguridad rutinaria en la central nuclear de Chernóbil terminó en desastre. El accidente no fue causado por un único fallo. Fue el resultado de un diseño defectuoso, una formación inadecuada y una cultura jerárquica que castigaba las preguntas y la crítica. Tras la explosión, la respuesta fue lenta y opaca. La evacuación se retrasó, la información se ocultó, la exposición aumentó. Material radiactivo se extendió por Europa. Zonas enteras quedaron inhabitables. Chernóbil no fue solo un fallo tecnológico, fue un fracaso de liderazgo y transparencia. El silencio empeoró una tragedia que ya era grave. En enero de 1986, el transbordador Challenger explotó poco después del despegue. Ingenieros habían advertido que las bajas temperaturas podían provocar el fallo de sellos críticos. Las advertencias eran claras, eran correctas. La decisión de lanzar se tomó por presión de calendario, expectativas públicas y exceso de confianza directiva. Las advertencias se ignoraron. 7 astronautas murieron ante millones de espectadores. La tragedia reveló un patrón recurrente en la historia. Cuando se ignoran las voces expertas en favor del optimismo, el desastre es cuestión de tiempo. La guerra de Vietnam no fue una sola decisión equivocada, sino una cadena de malas interpretaciones. Los líderes estadounidenses no comprendieron la realidad política, cultural e histórica del país. Interpretaron el conflicto únicamente desde la lógica de la Guerra Fría. Las advertencias tempranas de que la guerra no podía ganarse militarmente fueron ignoradas. La escalada sustituyó a la estrategia. Las cifras de bajas sustituyeron a los objetivos reales. Millones murieron. La confianza en el gobierno se desplomó. La guerra terminó no con una victoria, sino con agotamiento. El error no fue solo intervenir, fue negarse a aceptar la realidad cuando las pruebas eran evidentes. Los mayores errores de la historia rara vez nacen de la ignorancia, nacen de la certeza absoluta, de líderes convencidos de que no pueden equivocarse, de sistemas que silencian la disidencia, de culturas que premian la seguridad aparente por encima de la prudencia. La historia no puede cambiarse, pero puede comprenderse. Y comprender estos errores puede ser la única forma de evitar que vuelvan a repetirse. Imagina un país que, durante un tiempo, pareció haber encontrado la fórmula que gran parte de América Latina seguía buscando. Modernización rápida, ingresos en ascenso, una moneda que se sentía sólida y ciudades que parecían, al menos en partes, una versión segura de sí misma del futuro, impulsada por petróleo. Ese país fue Venezuela. Este capítulo trata del apogeo económico de Venezuela, su mejor época en la memoria popular, y de la larga bajada que viene después, hasta desembocar en una de las caídas más dramáticas registradas en un país que no fue destruido por una guerra. Nos centraremos en la historia económica, cómo una economía petrolera puede crear prosperidad extraordinaria, por qué esa prosperidad puede ser frágil y cómo una cadena de decisiones políticas y de política económica, sumadas a una dependencia estructural, puede convertir la abundancia en escasez. 1. El momento en que el petróleo reescribió el país, Venezuela no siempre giró en torno al petróleo. Pero cuando la producción petrolera a gran escala despegó en el siglo XX, lo cambió casi todo. El Estado, la moneda, el mercado laboral, las ciudades e incluso las expectativas de la gente sobre lo que debía ser una vida normal. El petróleo no es una exportación cualquiera, es una fuente de divisas, de ingresos para el gobierno y de poder geopolítico. Cuando el dinero del petróleo entra en una economía en desarrollo a gran escala, puede financiar carreteras, escuelas, hospitales, empleo público y bienes importados con una rapidez enorme, a veces más rápido de lo que las instituciones pueden adaptarse para gestionarlo bien. En el tramo central del siglo XX, Venezuela se convirtió en un imán. El crecimiento y las oportunidades atrajeron inmigración. Caracas se expandió y se modernizó. Se amplió la clase media. Para muchos venezolanos se instaló la idea de que el destino del país era ser rico, porque el suelo era rico. Aquí hay un elemento psicológico clave. Cuando la riqueza parece venir de la geología, la prosperidad puede sentirse permanente.
Pero el precio del petróleo no es permanente, y la calidad de la gestión pública tampoco está garantizada. Esa tensión es la semilla del relato. 2. La mejor época, prosperidad y la lógica del petroestado. Cuando la gente habla de la edad dorada venezolana, suele referirse a las décadas en que los ingresos petroleros eran elevados y el nivel de vida subía de forma visible. En comparaciones históricas, Venezuela llegó a situarse muy arriba en renta por persona, un dato que hoy resulta casi imposible de reconciliar con su realidad actual. Pero para entender cómo se vivía, no pienses solo en lujo. Piensa en algo más amplio. Bienes importados disponibles, una moneda que hacía posible viajar o comprar fuera para más que una élite diminuta y un Estado que parecía capaz de contratar, construir, subvencionar y prometer. El ingreso petrolero permitió que el gobierno actuara como motor central de la economía, y eso crea un modelo muy particular. El Estado ingresa dinero del petróleo en divisas, lo convierte y lo gasta dentro, empleo, contratos, subsidios e importaciones. El sector privado crece a menudo vendiendo al Estado o distribuyendo importaciones financiadas con dólares petroleros. La población espera que el Estado amortigüe los golpes, estabilice precios y garantice acceso. Este modelo puede funcionar, hasta cierto punto, cuando los precios del petróleo acompañan y las instituciones son disciplinadas. Pero también crea vulnerabilidades fáciles de ignorar durante el boom. 3. El coste oculto del dinero fácil, enfermedad holandesa y el debilitamiento del resto. Una de las explicaciones más importantes a largo plazo es estructural. Cuando un país gana gran parte de su dinero con una sola exportación, especialmente una tan valiosa como el petróleo, la moneda local tiende a apreciarse o a mantenerse artificialmente fuerte. Las importaciones se vuelven baratas. Eso se siente genial para el consumidor, estanterías llenas de productos extranjeros. Pero para el productor local puede ser devastador. La industria y la agricultura nacionales luchan para competir con lo importado. Con el tiempo, la economía se desequilibra. El petróleo domina exportaciones e ingresos públicos. Los sectores no petroleros se vuelven menos competitivos y menos productivos. El país importa más de lo que come, viste y usa. Cuando cae el ingreso petrolero, no existe un colchón no petrolero suficiente para sostener el sistema. Esto no es exclusivo de Venezuela. Muchos países con recursos lo sufren, pero la dependencia venezolana fue extrema, y eso hizo el futuro más frágil de lo que sugerían los años buenos. 4. Los años 70. Psicología de boom y la tentación de construir un país de golpe. Las crisis petroleras de los 70 dispararon los precios internacionales y los ingresos del Estado venezolano crecieron con fuerza. En esos momentos la política cambia. Deja de competir por la escasez y compite por el reparto. ¿Quién recibe qué parte del viento de cola? ¿Con qué velocidad? ¿A través de qué canales? El boom incentiva promesas grandes, programas de inversión masiva, expansión de empresas públicas, subsidios y controles de precios para repartir la riqueza, empleo público y mejoras salariales. Es también una época en la que muchos países, Venezuela incluida, avanzan hacia mayor control estatal del sector. La nacionalización puede defenderse como soberanía, que el país capture una parte mayor de su propia riqueza. Y durante un tiempo, una petrolera estatal puede ser símbolo de competencia nacional. Pero hay riesgo. Cuando el Estado se financia con renta petrolera, depende menos del contribuyente. Y cuando un gobierno depende menos de impuestos amplios, puede volverse menos exigible por la ciudadanía. La política puede degenerar en búsqueda de rentas. La pelea no es por productividad, sino por acceso al flujo del petróleo. 5. El giro de boom permanente a deuda, devaluación y pérdida de confianza. Para muchos venezolanos, el gran quiebre simbólico llega a inicios de los 80, cuando se rompe la ilusión de una moneda siempre fuerte. El petróleo deja de sostenerlo todo como antes, se acumulan tensiones financieras y finalmente llega la devaluación, junto con esquemas cambiarios complejos y controles. Esto importa porque cambia las expectativas. Antes del quiebre, una vida económica estable y predecible parecía posible. Después, entran la incertidumbre, la inflación, la inestabilidad y la fuga de capitales.
la sensación de normalidad empieza a deshacerse. Aquí aparece una trampa clásica. Cuando un país y su Estado se acostumbran a un nivel de vida financiado por petróleo, es políticamente difícil ajustar cuando el ingreso cae. Para sostener gasto, muchos gobiernos se endeudan. La deuda puede suavizar la volatilidad a corto plazo, pero también puede posponer reformas y aumentar la dependencia. Cuando llega el siguiente golpe, la deuda y la debilidad productiva hacen más difícil recuperarse. 6. Los 90, reformas, rechazo y la apertura política a un modelo nuevo. Cuando un sistema se estira durante demasiado tiempo, la política cambia. Crece el malestar, sobre todo si los ajustes se perciben como injustos. Venezuela vive episodios de conflictividad social intensa y se erosiona la legitimidad del orden político tradicional. Esto es clave porque las decisiones posteriores no salen de la nada. Salen de una decepción acumulada, una sociedad que conoció el boom, luego conoció promesas rotas y terminó más dispuesta a probar una vía radicalmente distinta. 7. Los 2000. Vuelve el petróleo caro y el país redobla el petroestado. En los 2000, el precio del petróleo vuelve a subir. El Estado vuelve a disponer de ingresos fuertes y elige una ruta que mezcla expansión social con mayor control estatal sobre la economía. Aquí la decadencia deja de ser mala suerte y pasa a ser, en gran medida, un diseño de incentivos. Hay varios mecanismos cruciales. A. Controles de cambio y la creación de una economía partida en dos. Cuando el gobierno controla el acceso a divisas, controla quién importa, quién viaja, quién consigue insumos y quién recibe dólares subsidiados. Si el tipo de cambio oficial se mantiene muy lejos de la realidad, se crean incentivos enormes para la corrupción y el arbitraje, conseguir dólares baratos por la vía oficial y beneficiarse del diferencial frente al valor real. En teoría, el control cambiario puede defender reservas y estabilizar precios. En la práctica, si se gestiona mal y se prolonga, puede estrangular la producción y generar una economía de escasez, porque las empresas no acceden de forma fiable a insumos importados, repuestos o materias primas. B. Controles de precios y la lógica de la escasez. Los controles de precios son políticamente atractivos, prometen asequibilidad, pero si el precio controlado cae por debajo del coste de producir o importar, el proveedor deja de suministrar, la producción baja, el importador duda y aparece la escasez. Cuando la escasez aparece, el gobierno suele responder con más controles. Más inspecciones, más restricciones, más racionamiento. Eso puede empeorar los incentivos a producir, empujando parte de la actividad a mercados informales. C. La petrolera estatal como brazo financiero. En muchos petroestados, la empresa petrolera nacional deja de ser solo una compañía energética. Se convierte en una arteria financiera del proyecto político, financiando programas sociales, obras, subsidios y a veces gasto fuera del presupuesto tradicional. Si a la vez cae la inversión en mantenimiento y producción, el bombeo puede bajar. Y si el bombeo baja, el país pierde justamente el ingreso que sostiene el modelo. D. Más dependencia en pleno boom. Una paradoja frecuente del boom petrolero es que la dependencia aumenta en vez de reducirse. Importaciones baratas, tipo de cambio distorsionado y economía centrada en el Estado pueden debilitar todavía más la producción local. Cuando el boom termina, el país está menos preparado que antes. 8. 2014 en adelante. La secuencia del colapso. En la segunda mitad de los 2010, Venezuela entra en una espiral devastadora. El ingreso petrolero cae con los movimientos del mercado global, pero la caída del precio por sí sola no explica la magnitud del desplome. La gravedad se entiende por la fragilidad previa, dependencia extrema de exportaciones petroleras, producción interna dañada, controles que deformaron incentivos, desequilibrios fiscales. Cuando el Estado ya no consigue suficientes divisas, no puede importar como antes. Pero si el país depende de importaciones para alimentos, medicinas, insumos industriales y bienes básicos, el recorte de importaciones se convierte en crisis social. Luego entra el factor monetario.
Cuando hay déficit grande y pocas vías de financiación, algunos gobiernos recurren al Banco Central. Emiten dinero para cubrir gasto. En un contexto normal, eso genera inflación. En un contexto de confianza rota, donde la población espera que la moneda pierda valor, puede explotar en hiperinflación. La hiperinflación no es solo suben los precios. Es la destrucción del dinero como herramienta social. El salario deja de significar algo entre cobros. El ahorro se evapora. Planificar se vuelve imposible. Los contratos se acortan. La gente se refugia en dólares, trueque o cualquier cosa que conserve valor. Al mismo tiempo, la producción petrolera cae por falta de inversión, problemas operativos y pérdida de capacidad. Y al caer la producción, cae la principal fuente de divisas. Un bucle. Las sanciones internacionales también pasan a formar parte del cuadro en la fase tardía, complicando financiación, comercio y operativa del sector. En el debate sobre causas, unos sostienen que son centrales. Otros señalan que el colapso ya estaba en marcha antes de las medidas más fuertes. Lo claro es que, en un sistema debilitado, nuevas restricciones pueden acelerar la caída y limitar opciones de recuperación. 9. Entonces, ¿por qué cayó Venezuela? Una explicación por capas. Si buscas un único culpable, no vas a obtener una respuesta honesta. La caída se entiende mejor como capas acumuladas. Capa 1. Dependencia extrema del petróleo. Cuando una sola mercancía domina exportaciones e ingresos del Estado, toda la economía queda rehén de precios globales y de la capacidad de producción interna. Capa 2. Fragilidad institucional e incentivos políticos. El dinero del boom puede debilitar la rendición de cuentas. Si el Estado gasta renta petrolera en vez de recaudar impuestos amplios, la política se convierte en disputa por reparto, no por productividad. La corrupción crece porque el acceso a dólares y contratos es la vía rápida hacia la riqueza. Capa 3. Decisiones de política económica que amplificaron distorsiones. Control de cambio, control de precios y asignación discrecional crean escasez, mercados paralelos y huida de inversión, sobre todo cuando se mantienen pese a la realidad. Capa 4. Debilitamiento de la producción interna. Importaciones baratas y distorsiones cambiarias erosionan industria y agricultura. Y una vez perdida la capacidad productiva, no se reconstruye rápido. Capa 5. El bucle de colapso. Menos ingreso petrolero, menos producción petrolera, déficit, PIS, emisión, PIS, confianza rota, PIS, hiperinflación y depresión profunda. Si además hay restricciones externas, el bucle se hace más estrecho. 10. El significado humano de un colapso económico. Al final de esta historia no hay solo gráficos, hay vida diaria. Cuando una economía colapsa a esta escala, la pobreza no es únicamente menos dinero. Es comida incierta, medicinas ausentes, oportunidades que se encogen, migración masiva y pérdida de futuro. La gente no solo se vuelve más pobre, pierde la capacidad de confiar en los sistemas básicos que hacen funcionar una vida moderna. Y esto es lo que vuelve la historia venezolana tan dura. No siempre fue pobre. Mucha gente conserva memoria directa o heredada de un país que se sentía próspero, moderno y en ascenso. Ese contraste multiplica el dolor. Cierre. El ascenso y caída de Venezuela no es un cuento moral donde la riqueza en recursos siempre arruina. Es una lección sobre fragilidad, cómo un país puede parecer rico mientras construye una economía peligrosamente dependiente, y cómo los incentivos políticos durante los booms pueden dejar el terreno preparado para el colapso cuando cambian las condiciones. Si hay una idea central, es esta. El petróleo puede financiar el desarrollo, pero no puede sustituirlo. Un país puede importar prosperidad durante un tiempo, pero tarde o temprano la prosperidad tiene que producirse.